Buenos días, estimados estudiantes, a la clase de inteligencia emocional. Hoy vamos a estar viendo una introducción a lo que son las habilidades sociales, algunos conceptos que hemos visto en clases anteriores. Vamos a dar en ejemplo, bueno, unas definiciones de qué son las habilidades sociales. Vamos a repasar los tipos de comportamiento que hay, algunos aspectos de la comunicación, cosas que facilitan la comunicación y obstáculos que pueden haber a las mismas. Bueno, entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son hábitos que nos permiten comunicarnos de forma eficaz, mantener las relaciones interpersonales satisfactorias, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que las otras personas no nos impidan lograr nuestros objetivos. En realidad, la habilidad social, ¿verdad? Como todas las habilidades, son cosas que podemos tener predisposición a, por ejemplo, qué sé yo, jugar fútbol o manualidades o cualquier cosa que uno aprenda, pues uno tiene una predisposición a hacerlo, pero además necesitan entrenamiento. Por ejemplo, si pensamos en un jugador muy bueno de fútbol, en Messi, pues evidentemente él tenía una habilidad, pero que si no lo hubieran enseñado, entrenado y así, no hubiera alcanzado digamos, la habilidad que tiene en este momento. Entonces, todas las habilidades, hay una parte que es de predisposición, pero también son entrenadas, se practican y las habilidades sociales se refieren a estas habilidades que tenemos de llevarnos con otras personas o de interactuar con otras personas que puede ser variar mucho, depende del contexto, del país, pero en general hay dos cosas importantes. Una es que va a tratar de conservar la relación interpersonal bien, va a tratar de, favorece, digamos, a que nos llevemos bien con los demás y a la vez también alcanzar nuestros objetivos. Entonces favorece o predispone o tenemos mayor porcentaje de probabilidad de llevarnos bien con las personas y a la vez de obtener lo que queremos. No es que es infalible, no es que si uno es hábil socialmente siempre va a tener lo que quiere y siempre se va a llevar bien con 100% de las personas, porque aunque seamos hábiles, socialmente también hay una parte que depende del otro, que a lo mejor puede interpretar las cosas de una manera no apropiada, aunque lo hagamos muy bien nosotros, o también puede ser que en determinadas ocasiones no se obtenga lo que uno quiera, pero aumenta esa probabilidad. Y las habilidades sociales van dirigidas un poquito también a que nosotros pues busquemos nuestros objetivos y a que nos llevemos bien con los demás y van a tener un montón de consecuencias positivas para nosotros mismos y para nuestras relaciones. Pero en general son estos dos requisitos lo que cumple las conductas que son hábiles socialmente. Ajá, hay tres tipos de comportamiento, ¿verdad? Los comportamientos que están en los extremos sería el comportamiento pasivo y el comportamiento agresivo. Y el ideal, el que vamos a buscar, casi siempre nos va a reflejar el comportamiento hábil, es el comportamiento asertivo, que es el del centro. El comportamiento pasivo sería una persona que usualmente trata de llevarse bien con los demás, pero a costa de poner sus propios objetivos, de dejarlos de lado. Entonces, sería una persona que, tal vez alguien le dice, digamos, le hace una propuesta que no quiere y probablemente termina cediendo porque no quiere, digamos, tener una confrontación o exponerse al rechazo de la otra persona. Entonces, ahí lo que sacrifica de los dos componentes que les dije anteriormente es el tratar de lograr sus objetivos. Y es una persona que, pues posiblemente no tenga grandes confrontaciones, pero que también tiene una consecuencia de tener, bueno, no lograr lo que quiere, de estar muchas veces en posiciones no adecuadas, de que también cuando uno no establece como sus límites, a veces las personas tienden a aprovecharse, se puede también, bueno, entonces suscitar emociones negativas, ¿verdad? Como ansiedad, como resentimiento
o a veces también por estar aguantando tanto, pues a veces pueden tener explosiones emocionales. No es el mejor comportamiento que podemos tener, ¿verdad? Porque va a causar también, inclusive hasta que no nos llevemos también con la gente, porque a veces no nos expresamos o no sabe, la otra persona, como no decimos y muchas veces nos guardamos lo que queremos, las otras personas podrían pensar que estamos bien o conformes con algún tipo de conducta y no es así. Y a veces las personas también quisieran conocernos realmente cómo somos y hay partes de nosotros que no van a conocer porque nos lo vamos a guardar. El comportamiento contrario sería el comportamiento agresivo, que también es un comportamiento que no es hábil socialmente, que no nos ayudan porque ahí lo que va a sacrificar esta persona es el llevarse bien con los demás. Las personas agresivas o el comportamiento agresivo en las personas, este, ahí lo que descuida es el trato amable con las otras personas y tiende a querer buscar cumplir los objetivos, pero a veces pasándolo por encima a los demás, a veces siendo groseros con los demás o a veces no respetando el derecho de los demás. Y estas personas a veces pueden pensar, es que yo soy muy sincero o es que yo soy muy honesto y digo la verdad. A veces verdades que no les han pedido o que no es muy conveniente decir o que no considera también el punto de vista de la otra persona. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas que podría tener ese comportamiento? Bueno, primero que la gente agresiva, el comportamiento agresivo a veces es reforzado. A veces, si usted llega y lo pide mal modo y grita y se enoja, las personas acceden a sus peticiones, pero a veces puede ser funcional a corto plazo, pero a largo plazo, pues va generando heridas, resentimientos, rechazos, que las personas se alejen, que se traten de vengar. Entonces ahí es la parte, sobre todo con el tiempo, la parte social la que se va deteriorando. Y bueno, también estar, digamos, a veces muy enojado, las conductas violentas, bueno, hasta la cárcel lo pueden mandar a uno, pero también problemas, hay investigaciones que las personas que se enojan mucho y así tienen más problemas coronarios, por ejemplo. Entonces, afectan la salud y los comportamientos pasivos también, ¿verdad? Porque guardarse las emociones genera también, no solo las emociones, sino estar en esta situación pasiva genera muchas veces mucha emoción que la persona, pensamientos rumiativos, hubiera dicho esto, hubiera pasado lo otro, y eso hace un desgaste, un estrés. La persona agresiva usualmente se enoja mucho, pero rápidamente, bueno, cuando se le baja ya, ¿verdad? Ya, ya se expresó y todo, y generó una herida tal vez en la otra persona, pero él se queda tranquilo. La persona pasiva usualmente tiende a tener como que la emoción negativa dura más por estar recordándolo, rumiando y así. ¿Cuál es el comportamiento ideal? El asertivo. El asertivo sería una persona que pone límites, que trata de buscar los objetivos que tiene, pero que a la vez lo hace con respeto, lo hace con educación, respeta a los demás y se respeta a sí mismo, ¿verdad? Y eso va a tener como ganancia que va a tener emociones más positivas, que se va a llevar muchas veces mejor con las personas, va a tener, em, va a ser, usualmente no, mm, se cuida a sí mismo, entonces no va a estar en una posición que no es la que más le conviene, sino que va a buscar este equilibrio y alcanzar los objetivos que busca. Bueno, en cuanto a la comunicación, algo importante que habíamos visto es que el emisor tiene un mensaje que dar, ¿verdad? Y escoge una forma, un contenido y una forma específicas que el receptor tiene como de que decodificar y en función de esto da la respuesta. Y entonces se va entrenando esta forma de ser emisor y receptor. Pero aquí lo importante es que el contenido y la forma que yo elijo es muy importante para el mensaje que recibe el receptor.
Por ejemplo, si yo digo, este, no sé, a la muchacha que me ayuda, hágame el favor y me trae un café. Ella puede ser que la decodificación del mensaje por la forma, la entonación es me quiere regañar, me está pasando por encima, no me respeta. Sin embargo, si yo le digo, podrías traerme un cafecito, em, ya es otra forma, ¿verdad? Es otra entonación que le llega, que lo que ella interpreta es, bueno, sí, ella necesita ayuda, que me traiga un cafecito porque está ocupada. Entonces, es muy importante, si ustedes ven, tal vez las palabras o el contenido literal es el mismo, pero la forma de decirlo no. Entonces, es muy importante porque a veces son aspectos que no estamos fijándonos tan adecuadamente de cómo son nuestros gestos, de cómo es nuestro tono de voz, de cómo es nuestra postura y que es muy importante como revisar, ¿verdad? Estos aspectos, tanto los verbales como los no verbales, pero a veces los no verbales son los que ignoramos mucho y pueden ser interpretados de una forma completamente diferente a como nosotros, al objetivo que nosotros teníamos al comunicar algo. También es importante a veces los canales de comunicación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos frente a frente con alguien, tenemos unos canales de comunicación que son sus expresiones, sus gestos. A veces, por ejemplo, con la comunicación, por ejemplo, por WhatsApp, puede ser que se distorsione digamos, la forma en que la persona lo lee, muchas veces no, como no está escuchando entonación ni nada, puede ser muy diferente. Y yo he visto personas que hasta le ponen acento cuando lee el mensaje, que es un acento completamente diferente al que la persona intentó emitir. Algunas cosas que son buenas, que van a facilitar la comunicación. Ser específicos, ¿verdad? Ser breves. Tal vez si yo quiero comunicar algo y doy una introducción de 15 minutos y no llego como también al grano, cuando hay algo específico que yo quiero comunicar en una conversación, ahí, ¿verdad? Que estamos en relax, sino que hay algo que yo quiero decir, si no soy específica y no soy breve, posiblemente se va a perder el mensaje de lo que yo quiero decir. También hay que evitar expresiones de tipo siempre, nunca. Eso predispone un poco de manera negativa. Es que siempre llegas tarde. Es que nunca me pones atención. Eso predispone negativamente y usualmente no refleja la realidad. Son generalizaciones. También evitar emitir juicios de valor, ¿verdad? Es que sos desconsiderada, es que sos irrespetuosa, es que sos impuntual. Es mejor, en vez de hacer ese juicio global, irnos más bien a la conducta. O sea, es que llegaste tarde, llegaste 20 minutos tarde a la cita que teníamos. Me gustaría que, por ejemplo, estás alzando un poquito el tono de voz, o sea, como conducta concreta, que además da más retroalimentación de lo que usted realmente quiere decir. También es bueno como mostrarnos de acuerdo en lo posible, en nuestros puntos de encuentro, en lo que pensamos igual, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero siempre tenemos puntos de encuentro y es importante también como mostrar esos puntos de encuentro. Escuchar a la persona, es muy importante escuchar porque a veces estamos pensando en lo que vamos a contestar y no nos tomamos el tiempo para realmente escuchar lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces, escucharlo y después la reformulación. Ok, lo que me estás diciendo, la reformulación es escucha activa y reformulación es como después resumirle o preguntarle si lo que nosotros entendimos es lo correcto con lo que nos quiso transmitir. Bueno, escucho esto y esto, es así. Eso es lo que entendí, está bien. Eso es la escucha activa y la reformulación. También es bueno como hacer elogios sinceros, ¿verdad? O no solo elogios, sino que es tener como también a veces una lupa para destacar lo positivo. Muchas veces hay cosas de los demás que nos gustan mucho, pero no lo decimos. Sin embargo, cuando hay algo negativo, ahí sí
marcamos, ¿verdad? De que me molesta esto. Entonces, pareciera ser que los demás van a tener una imagen no tan adecuada de la que realmente tenemos. Es importante hacer estos elogios o estos refuerzos porque también además motivan a la persona y hace más probable que la persona vuelva a repetir los comportamientos, ¿verdad? Cuando son comportamientos adecuados que nos gustan. Pero también hacer elogios y decir las cosas positivas, mira qué bonita luz andás, me gusta mucho cómo usted expone, cosas de ese tipo hacen que las personas se sientan contentas y también nos ayuda a nosotros a sentirnos bien, pues de poder expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos. También en hacer esos elogios o estas manifestaciones es importante ser concretos también, ¿verdad? No decir, es que usted es tan buena persona. Eso no es tan puntual, no es tan concreto, no da tanta, no da tanta información. Es mejor decir, bueno, te agradezco mucho que me mandes mensajes, que me llames, que hayas pasado por mí, a los hijos, bueno, que, que, que estés pendiente y que, por ejemplo, de mi cita médica, que me recordes o no sé, lo específico que a usted le gusta. eh, o que hayas arreglado la cocina, o no sé, ¿verdad? Lo que sea que haya sido, que haya hecho, que nos haya gustado, que sea concreto, que sea la conducta y no elogiar tanto la personalidad, porque sos muy buena amiga, eso no le dice a la otra persona concretamente qué es lo que le gusta. En cambio, bueno, ayer que estaba triste, que te tomaste una hora de tu tiempo para escucharme, te lo agradezco montones. Eso es más concreto. Y cuando nos dan un elogio, a veces tenemos la mala costumbre de decir, ay, no, pues no tanto, o así como no aceptarlo. Y eso, lo hábil socialmente es agradecerlo, porque si no estamos descalificando la opinión de la otra persona. Y en esta parte, como ya les dije, mostrarse de acuerdo en lo posible. Cosas que dificultan, ¿verdad? A la comunicación. De lo contrario, lo demás, hacer juicios de valor, por ejemplo, hacer generalizaciones y otras cosas como, bueno, criticar, hacer reproches, defenderte de una crítica contraatacando. Esto es una habilidad muy de las más difíciles que veremos que hay que hacer, cómo aceptar las críticas, bueno, manejar las críticas de una forma apropiada, no defensiva. También interrumpir, extenderse demasiado en la comunicación, mostrarse hostil o agresivo, o a veces también muy pasivo, ¿verdad? Que la otra persona tal vez habla y que espera que también usted pues comunique, se exprese y la persona, tal vez el que escucha, pues no da retroalimentación, sino que se queda callado de forma muy pasiva, también no es muy bueno. O dar órdenes o hacer declaraciones de tipo usted debería o no debería, o dar consejos prematuros, o hacer las generalizaciones que les dije antes de nunca, o ignorar los mensajes del interlocutor. Por ejemplo, que tal vez a la persona le precisa y se ve inquieta y ve el reloj y la persona sigue hablando y hablando como ignorando sus mensajes, ya sean verbales o no verbales, o adivinar el pensamiento, ¿verdad? A veces hablar por el otro. Es que yo sé que usted lo hizo por tal cosa, por tal razón, cosa que no tenemos como evidencia de que sea así. Bueno, en cuanto al lenguaje no verbal, yo creo que ya les salió un poquito, ¿verdad? Que es este, desde las expresiones o los gestos, ahí les puse, digamos, por ejemplo, ver a alguien que está llorando o triste, nos da una retroalimentación que también nos moviliza algo, a preguntar cómo te sentís, te pasa algo, en qué puedo ayudarte, o si vemos una persona feliz, a veces esta parte de la empatía, que es un poco ponernos en los zapatos de la otra persona, nos mueve a también estar contentos, de estar de buen humor. Entonces, esta parte de la empatía a veces es sentirnos un poco como la otra persona. Y bueno, las expresiones son importantes, ¿verdad? Las expresiones de los gestos, la mirada, eh, la sonrisa. De hecho, mucho de la expresión corporal nos parece que son con los ojos, pero de acuerdo a algunos expertos es más con la boca, cosa que se ha dificultado un poco, sobre todo ahora en los niños, ¿verdad? Con el uso de las mascarillas, los niños que están en un periodo de aprendizaje de las expresiones y qué significan, que es un aprendizaje
no tan conscientes, sino con la práctica, probablemente se van a ver perjudicados porque no se ve la expresión completa. Bueno, además del lenguaje, de los gestos, va a ser el tono de voz, la postura, la proximidad y algunos otros elementos. Bueno, esta es una pequeña introducción de lo que serían las habilidades sociales que hemos visto ya en otros cursos. El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber llevarse bien con las personas. Eso dice un expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y es así, ¿verdad? Mucha parte de lo que uno tiene de éxito en el trabajo o también en la vida es aprender a poder llevarnos bien con los demás. Es una parte súper, súper importante. Y hay 2 ejercicios que puse. El primer ejercicio práctico para esta introducción, este repaso, es responder las siguientes preguntas. Ponga atención a los comportamientos propios y de otras personas a su alrededor y luego haga una lista de comportamientos agresivos, pasivos y asertivos que observó. Pueden ser en usted mismo, en su vecino, en su hijo, en su primo, en su hermano, en quien sea. Hasta en la tele también podríamos ver tipos de comportamiento pasivo, agresivo y asertivo. Y escoja un ejemplo de cada uno de los comportamientos y escriba las consecuencias que tuvo. Puede escoger algún comportamiento que recuerda que no había pasado esta semana, ¿verdad? Algún comportamiento que usted tuvo, que usted recuerda de alguien que se comportó agresivo o de alguien que se comportó pasivo y cuál fue la consecuencia de eso y de uno asertivo y cuál fue la consecuencia. O sea, cómo terminó, qué pasó en los demás. Digamos, la persona estaba agresiva y qué hizo el ambiente. Le dejaron de hablar, se escaló el problema, cómo fue el resultado, el desenlace de esa situación que usted observó. Prestar atención al lenguaje no verbal, a la entonación, al espacio corporal, a los gestos, a las sonrisas y ponga un ejemplo que haya visto de uso adecuado de este lenguaje y un ejemplo de uso no adecuado. Por ejemplo, yo tenía un amigo que se acercaba demasiado a las personas. Eso es un ejemplo no adecuado. Entonces yo veía que, digamos, se acercaba y la persona que estaba hablando con él iba retrocediendo y retrocediendo y él hacia adelante y la otra persona hacia atrás. Entonces es un ejemplo de un uso no adecuado. Un ejemplo de un uso adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, tengo una amiga que sonríe bastante y que eso hace que uno se sienta cercana a ella, y que es un gesto bonito, ¿verdad? Que abre a la amabilidad, a la apertura y así, por ponerles un ejemplo de esto. Y el número 2 es 3 situaciones y hay que clasificar el comportamiento de cada persona. Patricia es nutricionista, dice la parte 1. Tiene una paciente a las 3 de la tarde. La paciente llega a las 3:20. Aunque Patricia le preocupa esto, pues a veces tiene otras citas y si el paciente no es puntual se atrasa con el paciente que sigue, no le dice nada por miedo que su paciente se enoje y abandone el tratamiento. Entonces ahí que tienen que poner qué tipo de comportamiento muestra Patricia. El número 2, Ana es la paciente de Patricia. En algún momento la secretaria le dice que a Ana que no puede atenderla porque llegó 30 minutos más tarde. Ana se enoja y dice que ya está pagando por la cita y que debe atenderla porque aunque llegó tarde, hizo el esfuerzo por llegar. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de Ana? Clasificarlo. Y en el tercero, la secretaria le dice a Ana que lo siente mucho, que entiende que hizo un esfuerzo y que hay mucho tránsito hoy en día, pero que no puede hacer nada al respecto porque la paciente que seguía después de ella ya entró y que luego están agendadas otros pacientes. Entonces, ¿cómo clasificaríamos al comportamiento de la secretaria? Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias.